¿Qué son los ETFs bajistas y cómo te pueden ayudar a reducir el riesgo en tu cartera? Te lo contamos en este vídeo. Vale, imagina que tienes construida una buena cartera con una diversificación apropiada, pero que la situación general de la economía y los mercados te genera ciertas dudas, ¿vale? Vamos, que aunque la bolsa suba, tienes cierto respeto a que el mercado se dé la vuelta y caiga. ¿Qué es lo que puedes hacer en estos casos para reducir el riesgo en cartera? En principio, traspasar parte de tus posiciones a fondos con menos volatilidad suena como la opción más lógica, pero puede que quizás no te encaje del todo. A ver, tu cartera de fondos te gusta, la elegiste por algo y lo único que buscas es reducir temporalmente el riesgo de mercado por el por sí. Entonces, ¿qué otras opciones habría? El mercado de derivados te ofrece productos como futuros y opciones para implementar esta cobertura por si la bolsa cae. Además, puedes apalancarte con este tipo de instrumentos financieros, así que con un poco de cartera puedes cubrirla toda. Pero claro, si esto de los derivados, el apalancamiento, etcétera, te suena demasiado complejo y no te quieres complicar mucho la vida, hay una vía muy sencilla para cubrir el riesgo de una caída. Se trata de los ETFs bajistas. Ya te hemos contado en otros vídeos qué es esto de los ETFs o fondos cotizados. Te dejamos abajo el enlace en la descripción. Básicamente, un ETF bajista se trata de un fondo cotizado que replica la evolución de un índice, pero al revés. A diferencia de los ETFs normales, es decir, los alcistas, con los ETFs bajistas ganas dinero cuando la bolsa cae y pierdes dinero cuando la bolsa sube. Dentro de estos ETFs bajistas habría dos tipos. Por un lado estarían los ETFs bajistas simples, ¿vale? En los que el precio del ETF hace justo lo contrario de la evolución del índice. Es decir, si el IBEX 35, imagínate, baja un 10%, pues el ETF bajista sobre el IBEX 35 debería subir un 10%. Y por otro lado tienes los ETFs bajistas apalancados por 2 o por 3, en los que el precio del ETF multiplica la evolución del índice. Es decir, si el IBEX baja un 10%, pues el ETF bajista apalancado por 2 debería subir no un 10, sino un 20%. El bajista apalancado por 3, pues un 30%, y así sucesivamente. Mucho ojo, eso sí, con los apalancados, porque igual que te suben un 20% cuando la bolsa cae un 10, también cuando la bolsa sube un 10, te van a caer un 20%, por lo que son mucho más arriesgados y no aptos para todos los inversores. Mira, lo que estás viendo en pantalla es un ejemplo, ¿vale? La línea roja sería el ETF alcista normal sobre el IBEX 35, es decir, que cuando el IBEX sube un 2%, el ETF sube eso también. Mientras que la línea azul sería el ETF inverso por 2 en este caso, del IBEX 35. En el caso, el Lyxor IBEX 35 doble inverso diario, ¿vale? Tranquilo que te vamos a dejar todas las fichas de los ETFs que vamos a mencionar en vídeo por la descripción, que tienen nombres un poco complejos, ¿vale? Bien, viendo el gráfico entiendes un poco de qué va la cosa, ¿no? Cuando el IBEX 35 caía por octubre, pues el inverso por 2 se puso las botas con esa caída. Pero ahí, amigo, con las subidas del IBEX 35 de este inicio de 2023, el ETF normal, pues por ejemplo, ha subido entre un 10 y un 11%, mientras que el ETF inverso por 2, como ya puedes intuir, lleva más de un 20% de caída. Si te ha picado la curiosidad con esta comparación, te vas a dejar el enlace en el comparador en descripción para que añadas, quites y compares ETFs a tu antojo. Por tanto, antes de invertir en este tipo de productos, debes tener en cuenta varias cosas, ¿vale? Lo primero es que se trata de productos que tienen bajos volúmenes de contratación, lo que hace que la horquilla a la compra y a la venta sea bastante amplia. Esto supone un coste adicional que el inversor debe tener en cuenta. También, ojo, cuidado con elegir mal el índice sobre el que contratas el ETF bajista, que la puedes liar, vamos. Que caiga el resto de mercados y que el nuestro suba implicaría aumentar las pérdidas temporales. Tenemos que comprender siempre el riesgo que estamos asumiendo y recordar siempre que a lo largo del tiempo las bolsas van para arriba, con lo que estos ETFs inversos van para abajo y más si más se apalancan. De ahí que lo que vayáis a ver ahora son gráficos muy en rojo a largo plazo, no especialmente apetecibles. Por último, antes de mostrarte algunos ejemplos de ETFs inversos, aquí va una advertencia. Bien, como podrás intuir, no solo hay ETFs inversos del IBEX, los hay de todo índice que te puedas imaginar. Vamos a pantalla para verlos. Por ejemplo, para el S&P 500, el índice americano, pues tendríamos, por ejemplo, este Lyxor S&P 500 Daily -2 por Inverse UCITS ETF, ¿vale? Es un poquito complicado, ya lo digo, que nos dejamos en la descripción todas las fichas para que le echéis un ojo. Como veis aquí, en el nombre lleva un -2 por, es decir, que está apalancado por 2, es decir, que el S&P cuando sube un 10%, este ETF debería bajar en torno a un 20%. Como veis aquí, pues a un año más o menos, como hemos tenido estas caídas de 2022, aquí abajo lo vais a ver mucho mejor, en 2022 llevó un 31% de subida, pero claro, como se ha comportado el S&P 500 muy bien durante los últimos años, pues este inverso ha caído bastante. Yéndonos a 5 años, pues como podéis ver,
evidentemente ha bajado porque el SP500 ha subido todos estos años. Pero no solo con el SP500, aquí tendríamos también, por ejemplo, con el Eurostoxx, es decir, con el índice de la bolsa europea, que también más de lo mismo, el índice de la bolsa europea se ha comportado muy bien estos últimos 10 años, pues este ETF inverso ha bajado. Si vamos por periodos, aquí veis que en 3, en 5, en 10 años ha bajado, pero por años, para momentos puntuales, pues aquí veis que en 2018 tuvo una subida, en 2022 otra, etcétera. Para el DAX, el índice alemán, pues también tenéis aquí otro por aquí, en este caso Lixorsor DAX Daily -1 por, este sería un inverso normal, es decir, a -1 solo, lo que haga el DAX, pues tú lo haces para el contrario. Y a modo de anécdota te hemos querido traer este Wisdom Tree Nasdaq 100 3 por, es decir, apalancado 3 veces al inverso del Nasdaq, es decir, el Nasdaq te sube un 10, este índice te bajaría alrededor de un 30%, no es poca cosa. Este fondo, eso sí, hay que tener en cuenta que no es UCITS, es decir, que no es contratable en Europa, por lo tanto aquí en Finet no lo podrías contratar, ¿vale? Lo hemos traído simplemente, pues eso, para ver un poco, a modo de anécdota, cómo se ha comportado. Es decir, si vamos a 10 años, pues veis una gráfica para nada apetecible. Tendríamos el ETF en 60.000 por el 2013, en $60.000, y ahora mismo estaría cotizando en $31, una cosa así. O sea, evidentemente no es un instrumento para invertir a largo plazo, ni mucho menos, y menos en el Nasdaq, que hemos tenido unos 10 años en el Nasdaq espectaculares. Eso sí, claro, si vamos al gráfico por años, en el 2022, que fue cuando Nasdaq se la pegó, pues este ETF inverso subió un 82%, por eso esta parte que hacen los ETFs inversos para poder proteger un poquito la cartera en caso de estas caídas abruptas que tuvimos, por ejemplo, en el año pasado. En fin, ¿qué os parece todos estos ETFs inversos? ¿Invertiríais en alguno para proteger vuestras carteras? ¿O preferís otras opciones para cubrir ese riesgo de que los mercados puedan caer? En fin, cuéntanoslo en comentarios y te leemos, ¿vale? Te recordamos que en Finet tienes una sección de ETFs donde puedes ver estos y otros muchos ETFs, ver sus datos, compararlos y hasta contratarlos a través de plataformas como Scalable Capital, MyInvestor, EvoBanco, etc. Si este vídeo te ha sido útil, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal. Te esperamos por finet.com y en el siguiente vídeo de Finet, invertir en modo fácil.